Ahí está, a ver. Uy, ahí está. Chicos, a ver, buenos días con todos. Me parece que ya estamos en la mayoría, a ver, esperemos que sí. Eh, Vamos a realizar lo que siempre realizamos antes de la clase, ¿no? Tenemos que ver si se puede visualizar la diapositiva y el audio, por favor, ¿no? Entonces en el chat todos tienen la opción del chat, pueden mandar un sí o, por ejemplo, ¿no? Un ok nada más o un sí para ver si ustedes pueden escucharme, para verificarnos si pueden escucharme y pueden ver la diapositiva. El título es el de Estado. Tenemos el día de hoy cívica y en Inglaterra tenemos economía, ¿no? Una modificación, no hay problema, no se va a perder nada de la clase. A ver, por acá nos dicen que sí, que sí, que ok, que sí se escucha bien. Y ya, entonces, de acuerdo al audio, no hay problema. Entonces, ahora sobre el hecho de ver la diapositiva. ¿Sí pueden ver la diapositiva, chicos? ¿Sí pueden visualizar? Es el tema de Estado. Si pueden ver, chicos, la diapositiva, a ver, por favor, en el chat con un sí o con un ok de repente, porque a veces se presenta esa dificultad. Me dicen que sí. Chicos, sí, por favor, su micrófono tenerlo apagado para que no se genere la interferencia, por favor. Ahí está, gracias. ¿No? Si tienen preguntas, pueden escribir o pueden decir, profesor, tengo una pregunta, activan su micrófono, hablan o simplemente escriben la pregunta, ¿no? Como mejor les parezca, todo en orden y con respeto, ya sabemos cómo estamos trabajando. Ok, chicos, entonces ya con esto podemos empezar, ¿no? No hay ningún problema ya. Ya estamos todo, me parece. Ahí está. Muy bien. Miren, vamos a ver el tema de Estado, ¿no? Si bien es cierto, tenemos que enfocarnos a lo que es nuestro Estado peruano, pero tenemos que ver algo un poco más general, un poco más de teoría o doctrinario, ¿no? A ver, por acá me dice, no tiene, porque yo no tengo las prácticas. A ver, Navarrete, ¿cómo así que no tienes las prácticas antiguas? O más o menos a qué hace referencia, Navarrete. A ver si nos explicas o de repente era para alguien más el mensaje. A ver, ahí está. Entonces les decía, ¿no? Vamos a ver cositas aquí un poco más de manera inicial, un poco de teoría, ¿no? Algo general que se podría decir, ¿no? O universal por ahí. Porque hay pensadores, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a Marx, a Rousseau. Miren, la noción de Estado es básicamente o parte de una sociedad, ¿no? La persona o el conjunto genera la sociedad y eso es algo sencillo de entender, no se puede explayar en eso, pero no es la materia, ¿no? Eso sería para psicología, filosofía, por ahí. Pero acá para definir al Estado vamos a decir que es una sociedad políticamente organizada, es decir, debe existir un orden, una estructura de cierta manera, ¿no? Alguien que tome las decisiones, emite sus decisiones y los demás estamos obligados a estar dentro de esas decisiones, ¿no? Por ejemplo, el Estado emite una decisión, ¿no? Hay una ley, que es el artículo 106 del Código Penal, el homicidio, ¿no? No podemos matar a otras personas, el 108B, el feminicidio, por ejemplo, ¿no? Entonces nosotros debemos estar dentro de ese cuadradito, de esa figura que nos da el Estado. Por ejemplo, el Estado peruano en este momento nos dice que a partir, bueno, acá en la libertad, a partir de las 4 de la tarde ya no podemos estar en las calles, no podemos circular libremente. Entonces, ese es nuestro molde y nosotros debemos adecuarnos a estar dentro de ello. Por eso es una sociedad políticamente organizada y dirigida por el poder soberano. ¿Cuál es el poder soberano? El poder soberano viene a ser el gobierno. No tenemos los tres poderes, ya lo vamos a ir desarrollando más adelante en los elementos. Y obviamente tiene que darse en un determinado territorio. Las decisiones que el presidente o cualquiera de los tres poderes del Estado asuma no pueden tener, por ejemplo, influencia en el país vecino de Chile o de Brasil, por ejemplo, ¿no? O una ley peruana no puede tener influencia en Europa, por ejemplo, ¿no? En España, por ahí. Tiene que ser en un territorio.
Por eso le digo que es como un molde, ¿no? Donde las decisiones nos van moldeando, pero dentro de ese territorio y no podemos escapar de ello. Ya está. Entonces, una vez que tenemos claro qué es el Estado, hay teorías que nos intentan explicar o intentan ver o intentan decirnos cuál es la razón para que el Estado se genere, ¿no? O cómo se formó, o a modo de historia nos intentan explicar, ¿no? Cómo es que el Estado llega a formarse y todo ello. Miren, por ejemplo, una de las teorías que es preguntada en el examen de admisión es la teoría organicista. ¿Cómo así la teoría organicista? Es decir, el Estado se asemeja o es un símil o es igual a un organismo vivo, como lo tenemos acá, ¿no? Nos dicen que el Estado es igual a un organismo vivo. A ver, por acá me dicen, ay, es una indicación, chicos, por favor, ahí en el chat una indicación para ustedes. Tengan en cuenta las indicaciones, por favor, chicos. Ya está, entonces, decíamos, ¿no? En la teoría organicista, el Estado se asemeja a un organismo vivo. Es decir, todo lo que tiene el organismo, extremidades, el cerebro, todo se va a asemejar a un componente de la sociedad, ¿no? Por ejemplo, el cerebro que emite las decisiones a través de los impulsos, ¿no? Podrían ser los tres poderes del Estado, por ejemplo, así. Intenta básicamente asemejarlo, hacer un símil, ¿no? El Estado, un organismo vivo, son iguales, ¿no? Y nos dice que el Estado es de sexo masculino. Y los representantes para esto de acá son Spencer, Spengler, Augusto Comte, entre otros. Pero algo más de la teoría organicista, al decirnos que el Estado se asemeja a un organismo vivo, este Estado no se generó de hoy a mañana o de acá a un mes o de acá a un año, ¿no? Es producto de la evolución, producto del paso del tiempo, es producto de la historia. Eso sí es un dato muy importante para esta teoría organicista, ¿no? Porque nosotros como seres humanos tampoco nos desarrollamos de la noche a la mañana, ¿no? Bueno, dependiendo de qué teoría apoyemos o nos inclinemos, pero aún así tuvo que pasar un tiempo considerable. Luego tenemos a la teoría de la lucha de clases. Esta sí de repente es un poco más conocida por ustedes, ¿no? O se suele mencionar un poquito más. Lucha de clases, es decir, si hablamos de una lucha de clases, mínimo para que se dé la lucha deben existir dos clases, ¿no? Y obviamente los intereses de esas dos clases deben ser opuestos. O esta clase quiere A y esto quiere B, ¿no? Entonces ahí hay un conflicto de los intereses, ¿no? Ahí se va a generar lucha de clases. ¿Y cuáles son esas clases, no? Tenemos por un lado al proletariado. Tenemos por un lado, a ver chicos, por favor, su micrófono. Tenemos por aquí en un lado al proletariado, ¿no? Y por el otro lado a la clase poseedora, a la que tenía el dinero, el burgués, ¿no? Entonces, obviamente, los intereses del proletariado con los intereses del burgués no son muchas veces los mismos. Los intereses del pueblo, de la gente trabajadora con los intereses del burgués no siempre son los mismos, o no son los mismos muchas veces, ¿no? Entonces, ahí se da la lucha de clases. Pero si se enfrenta el proletariado con el burgués, obviamente que la pelea la va a ganar el burgués porque está en mejores condiciones y tiene mejores comodidades en todos los aspectos económico, social, cultural, por ejemplo, ¿no? Por eso que en la teoría de lucha de clases, cuando gana ya el burgués, el burgués va a oprimir, va a oprimir al proletariado, el Estado nace, como tenemos acá, como una superestructura de opresión, oprime el burgués, oprime a la que, al proletariado, ¿no? Por eso decimos que es una superestructura de opresión de la clase poseedora, ¿no? Impuesto para asegurarse privilegios, ¿no? ¿Quién no va a querer tener los privilegios? Y obviamente lo que determina esa superestructura es el aspecto económico, que es uno de los principales aspectos. Con el aspecto económico voy a poder acceder a educación, a mayores recursos, entre otras cosas. Y en base a eso también ellos van a poder elaborar sus propias leyes, ¿no? Obviamente para su beneficio. Y en esa teoría tenemos a Marx y tenemos a Engels. Luego tenemos la teoría del contrato social. ¿Qué sucede acá en la teoría del contrato social, no? Con, contrato es sinónimo de convenio social o de los hombres, ¿no? Por eso que esta teoría del contrato social, la número 3, a ver, acá vamos a usar el marcador, miren, vamos a encerrar esta teoría del contrato social, que estoy encerrando aquí, chicos,
esta teoría del contrato social, también es conocida como teoría de convención entre los hombres. ¿Por qué convención? Porque es un pacto que hacen los hombres, ¿no? Para ciertos intereses o para ciertas actividades. Acá tenemos dos representantes. Está Thomas Hobbes y Rousseau, donde los dos nos dicen casi, casi lo mismo, ¿no? Hobbes, ¿qué nos dice? Hobbes nos dice que el hombre nace malo, el hombre es malo por naturaleza. Ahora, si Hobbes nos dice que el hombre es malo, cuando los hombres interactúen, no van a interactuar de buena manera. Cuando los hombres interactúen, si todos son malos, obviamente van a interactuar con maldad y se va a generar un mundo de guerras, por ejemplo, un mundo de violencia, un mundo de todos contra todos, porque según Hobbes el hombre nace malo. Entonces, en un mundo de guerra, en un mundo de violencia, no existe un orden, no hay nada establecido, no nada seguro, porque es un todos contra todos, es un versus. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como todos están en un versus de todos contra todos, va a haber alguien que va a sobresalir. Ese alguien que va a sobresalir va a poder obtener el control. ¿Por qué? Porque los demás, como ven que él sobresale y no le pueden ganar, le van a ceder sus derechos, le van a ceder su libertad a ese alguien que sobresale. Y ese alguien que sobresale va a ser el Estado. Pero ese alguien también es un hombre, es una persona y es malo. Y como ya le dieron sus derechos y su libertad a ese alguien, y él es malo, él no va a gobernar de buena manera, va a gobernar de mala manera. Entonces, el poder soberano o el Estado se convierte en una tiranía, ¿no? Porque si todos los hombres somos malos y le damos el poder a alguien, porque le damos el poder, él no va a ser bueno, obviamente va a seguir siendo malo. Y el gobierno va a ser una tiranía de abusos contra las otras personas, ¿no? Esto se explica o Platón intenta desarrollarlo, ¿no? Sobre la República. Acá les voy a contar una pequeña historia, ¿no? Que siempre cuento cuando explicamos esto. Platón en la República nos da algunas apreciaciones de Sócrates, ¿no? Y Sócrates tenía una historia de un campesino llamado Giges. Sócrates nos decía, había una vez un campesino llamado Giges. Era un campesino eh, muy honrado, bueno, trabajador. Esta historia que estoy explicando, chicos, es para la siguiente teoría, es para la teoría de Rousseau, por favor, ¿ya? Entonces les decía, Giges es un hombre bueno, trabajador, honrado, dedicado a sus actividades del día a día. Y él tenía su casa en el campo, tenía sus tierras donde sembraba, cosechaba los productos. Y cierto día hay un temblor muy fuerte y él sale de su casa, ¿no? Por el temor de que se pueda derrumbar y todo eso. Y observa que en sus tierras se ha generado una cueva, como una caverna, una cueva, ¿no? El suelo se ha dividido en dos y hay una cueva. Entonces el curioso ingresa a la cueva. Cuando ingresa a la cueva, encuentra un anillo y él se da cuenta que el anillo, al colocarlo de cierta manera, o sea, por un lado lo hacía invisible y por el otro lado era visible. Entonces, él al darse cuenta que con el anillo se hacía invisible, lo que hizo es ponerse a robar. Eso es lo que intenta explicar Rousseau, lo que intenta desarrollar Rousseau, ¿no? Rousseau nos decía lo contrario, el hombre nace bueno, el hombre nace como Giges, alguien honrado, trabajador, ¿no? Pero la sociedad lo hace malo. ¿Y cómo así la sociedad lo hace malo? El terremoto representa los conflictos de la sociedad o la interacción de la sociedad, ¿no? Muchas veces, ¿no? Por ejemplo, cuando se pelean los partidos políticos, que tú esto, algo así, ¿no? Entonces, y al darse cuenta que tiene el poder, es decir, al darse cuenta que es invisible para los demás, que no lo van a poder tocar, que no van a poder saber que es él, que tiene el poder, él se pone a robar. Eso es lo que desarrolla Rousseau. Y es básicamente algo parecido a lo de Hobbes, ¿no? Rousseau nos dice, el hombre es bueno, pero la sociedad lo va a hacer malo, la sociedad lo va a corroer. Pero como él ya tiene el poder, porque los hombres le han cedido sus derechos, le han cedido su libertad a través de un contrato tácito, no es que todos van a firmar un contrato y ya tú eres el presidente, no es un contrato tácito. Lo que a la actualidad para nosotros sería el hecho de ir a votar, ¿no? Vamos a votar, se cuentan los votos, hace el escrutinio, tú eres el candidato elegido, perfecto.
Pero no es como que todos firmamos un contrato, ¿no? Y ya tú eres el presidente, rompemos el contrato y ya no lo des. No, 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 no es así. No es un documento, un papel, es un contrato tácito. Entonces Rousseau nos dice eso, ¿no? Y él, y ya, y cuando tienen al soberano, ya todos debemos estar sometidos a lo que el soberano nos dice. Esa es la teoría del contrato social, que tiene a los representantes, Hobbes y Rousseau. Los dos terminan en lo mismo, que las personas le ceden sus derechos y su libertad a una sola persona, que va a ser el Estado, va a ser el soberano, ¿no? El poderoso, de cierta manera. En uno el poderoso es malo, va a ser una tiranía, y en el otro era bueno, pero se vuelve malo, porque ya se dio cuenta que, que en el poder no va a poder ser afectado. Ahí está, ¿no? Entonces, si no hay preguntas sobre esta parte de las diapositivas, a ver, alguna preguntita, chicos, de repente. A ver, ya está. Recuerden que la historia de Giges está asociada a Rousseau. Y para Hobbes también hay otra historia. A ver, ahí, así ves, este es más breve. Hobbes, al decir que todos los hombres son malos, hay una historia, ¿no? Donde nos dice, el mundo está gobernado por demonios. Imaginen un mundo gobernado por demonios, ¿no? Obviamente los demonios son malos. Y ahí se da el todos contra todos, ¿no? Todos pelean, todos discuten, hay violencia, hay agresión. Es una guerra sin fin, un mundo de demonios. Pero va a haber un demonio que va a sobresalir entre los demás, ¿no? Es como, hay demonios chiquititos y hay un demonio bien grande, ¿no? Un demonio level 1, un demonio level 100, por ejemplo, ¿no? Como ven que no le pueden ganar a ese demonio grande que puede vencer a todos, le van a ceder sus derechos, le van a ceder su libertad a ese demonio grande, ¿no? Y obviamente él va a gobernar, pero como es malo y es un demonio, va a gobernar con maldad, va a ser una tiranía, ¿no? Lo que sería un poco, de repente en filosofía les han hablado del famoso leviatán, ¿no? Se concibe al Estado como un monstruo, ¿no? Un leviatán. Ahí está más o menos un poco más de explicación para Hobbes. Y está, chicos, entonces, estas son tres teorías, nos falta una que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Por acá tenemos a la teoría de la naturaleza social del hombre. ¿Qué podemos decir de la teoría de la naturaleza social del hombre? Aquí hay dos representantes muy famosos, muy conocidos. Está Platón y está Aristóteles. Platón y Aristóteles empiezan de diferente manera, al igual que Hobbes y Rousseau empiezan de diferente manera, pero es como que empiezan por aquí y el otro por aquí, y al final terminan en lo mismo, ¿no? Termina formándose el Estado. Platón y Aristóteles también, ¿no? Platón empieza por aquí supuestamente, Aristóteles por aquí, pero los dos se van desarrollando y al final terminan en lo mismo, ¿no? Se forma, se llega, se llega a formar el Estado. ¿Y Platón qué nos dice? Platón nos dice el hombre o la persona, el ser humano, no es autosuficiente. O sea, el hombre solito dice, ¿qué voy a hacer? No puedo hacer esto, no puedo, se desanima solito de cierta manera, ¿no? El hombre no es autosuficiente. Platón nos dice que el hombre por sí solo no va a hacer nada. Entonces, si solo no hago nada, una solución lógica sería buscar la colectividad, buscar el grupo de personas. Entonces, como solito no hago nada, el hombre necesita siempre de la colectividad. El hombre va a buscar estar siempre en grupo, ¿no? Para formar una sociedad. Y cuando esa sociedad, bueno, la colectividad va a dar origen a la sociedad. Y cuando la sociedad va a tener un orden, va a estar estructurada, se va a formar el Estado. Aristóteles nos dice, inicia de manera diferente, ¿no? Platón nos dice que el hombre busca a los demás porque solo no va a hacer nada, no es autosuficiente. Pero, ese es Platón, perdón. Pero Aristóteles, ¿qué nos dice? Aristóteles nos dice, el hombre es un ser social por naturaleza. El hombre de por sí va a buscar a la colectividad, va a buscar a los demás. No porque no pudo hacer nada solo, sino porque él tiene la necesidad de buscar a los demás porque está en él, es inherente, ¿no? Cuando hicimos el tema de derechos humanos decíamos, ¿cómo así inherente? Viene de fábrica o viene con nosotros, ¿no? Algo así, eso quiere decir inherente. Entonces, el hombre al buscar la colectividad se va a formar la sociedad y la sociedad al tener un orden, una estructura, es como que ¡pum!, se va a formar el Estado, ¿no? Por eso les decía que Platón y Aristóteles inician como que un poquito separados, pero al final terminan en lo mismo. Eso es respecto a la teoría de la naturaleza social del hombre. Si hasta acá tienen alguna pregunta, alguna interrogante, chicos, a ver.
De repente algo por ahí. Ya está, muy bien. Entonces, ahora sí, los elementos del Estado. Estos sí son bien sencillos, ¿ah? Por favor. Son 5 elementos que son demasiado sencillos. El primero es el gobierno. Muchas veces escuchamos decir, el gobierno es malo, el gobierno no hace nada, hemos tenido los peores gobiernos en la historia, pero ¿qué significa gobierno, no? O sea, podemos decir que el gobierno es malo, es bueno, podemos calificarlo, podemos describirlo, muchas veces no escuchamos en las conversaciones, ¿no? No, el gobierno pasado no hizo nada, pero ¿qué es el gobierno? O, ¿no? Yo puedo decir, ¿no? El gobierno ha sido bueno, el gobierno ha sido malo, pero ¿qué es el gobierno? Y acá tenemos lo que es el gobierno, es bien sencillo, chicos, miren. Es el conjunto de órganos del poder público. ¿Cómo así conjunto de órganos del poder público? Todo lo que tiene que ver o está relacionado con el Estado o con el sector público va a ser el gobierno, conjunto de órganos del poder público, poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial. Por ejemplo, tenemos a los ministros, por ejemplo, tenemos el Ministerio de Educación, Ministerio de Producción, de Economía y Finanzas, tenemos, por ejemplo, al Ministerio Público, al Banco Central de Reserva del Perú. Esos son los órganos del poder público, que van a realizar la voluntad del Estado en su conjunto, pero tiene que estar todo de acuerdo a las leyes, de acuerdo a la Constitución, ¿no? Por ejemplo, la OMPE, el RENIEC, el JNE, son organismos públicos, pero sus funciones están limitadas o están establecidas en la Constitución y algunas leyes. Por ejemplo, la OMPE se encarga de elaborar la cédula de sufragio. RENIEC no va a poder hacer eso. ¿Por qué? Porque en la Constitución y en las leyes especiales está que eso es función de la OMPE. Entonces, el gobierno es el conjunto de órganos del poder público, del poder del Estado, o todo lo que tenga en su sticker, ¿no? Gobierno del Perú, ya, eso va a ser el gobierno. Por eso podemos decir que es un gobierno malo, un gobierno bueno. Gobierno no solo es el presidente, chicos, el gobierno tiene que ver también, aparte del ejecutivo donde está el presidente, el legislativo, el judicial, los organismos autónomos, ¿no? Ya vimos el BCRP, la OMP, el RENIEC, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría, por ejemplo. Ese es el gobierno, chicos, ¿no? Los ministerios que se desarrollan en educación, ministro de Economía, todo eso de ahí. Ya está, chicos. Entonces, ese es el gobierno. Luego sí tenemos la nación. Acá sí es un poquito más interesante. La nación, acá sí voy a pedir su participación, por favor, chicos. Ustedes me van a decir si la nación es la persona o es la población. Ustedes van a escribir en el chat, ¿no? Me van a decir, profe, persona, población. ¿Qué creen que es la nación? ¿La persona o la población? No puede ser ambas de cierta manera, debe ser una o es otra, ¿no? Un conflicto que se desarrolla en la teoría. A ver, por acá estamos teniendo la participación ya. Por acá Navarrete nos dice que es la población, Córdoba nos dice que es la población, Gutiérrez nos dice que es la población, Cortés la población, Alvarado nos dice que es la población. Todos nos dicen que es la población. La nación es la población, entonces. A ver, vamos a dar unos alcances de la nación. La nación debe estar dentro del territorio peruano, ¿no? La nación se desarrolla dentro del territorio peruano. Ya, hasta ahí estamos bien. El Estado garantiza seguridad, garantiza la vigencia de los derechos de la nación. Ahora, si hablamos de población, chicos, ¿qué es lo que sucede? Cuando hablamos de población, limitamos un poco el concepto, porque puede ser población mundial, población de América, población del Perú, población trujillana, población de la Libertad, población limeña. Y si decimos que el Estado garantiza la seguridad de la nación en el territorio, ¿a qué población vamos a preferir? ¿A la población peruana o a la población de extranjeros que vive en el país? Porque no podríamos tener ambos si decimos población. ¿Será la población peruana o será la población extranjera que vive en nuestro país? Por eso que el término población nos incita o nos da un empujoncito a querer limitar, ¿no? Población estudiantil,
población de mayores de 50 años, población de jóvenes, tenemos que limitar, pero cuando hablamos de persona ya es más general. Por eso, chicos, que el elemento nación tiene como base o como sustento a la persona, no a la población. ¿Por qué a la persona? Porque miren, si decimos que la base de la nación es la persona, ¿cómo sería? Serían las personas que se desarrollan en el territorio y están sujetas a las leyes, ¿no? Que hay acá en el país. Y dicho grupo posee vínculos que los unen, ¿no? Como costumbres, tradiciones, religión, perfecto. Pero ¿por qué persona? Porque el Estado va a garantizar la vigencia de los derechos, va a garantizar la seguridad de esas personas. Sean peruanos o sean extranjeros, el Estado va a garantizar la seguridad. Si eres peruano, obviamente vas a tener la seguridad, aunque no se puede apreciar muy bien en nuestro país, ¿no? Pero si eres extranjero, el Perú qué te dice? Oye, extranjero, tú debes ingresar a mi país, vas a ingresar al país, a mi país, a Perú, pero debes ingresar de manera formal, con tus documentos en regla, no debes tener ningún tipo de contrabando, todo. Si tú ingresas de acuerdo a las leyes, te voy a brindar seguridad, pero si yo ingreso de manera ilegal y de repente me asaltan y voy a ir a colocar la denuncia, no tengo ni DNI, ni carnet de extranjería, nada, sería muy complicado, ¿no? Entonces me van a investigar a mí primero por cómo ingresé al territorio peruano sin autorización, ¿no? Entonces, por eso que la base de la nación es la persona, para que así el Estado pueda garantizar su seguridad, pueda garantizar los derechos. Es la persona, chicos, ¿ya? Entonces, recuerden, la base del elemento de nación, la persona, la población no podría ser porque la tenemos que limitar a solo peruanos y los extranjeros no tendrían protección, no sería justo, porque si nosotros vamos a otro país y tienen la misma teoría, nosotros estaríamos desprotegidos. Ya está, entonces, con esto, ahí terminamos a lo que es la nación. Ahora, el territorio sí ya es mucho más sencillo, ¿no? Es el espacio físico donde se desarrolla la, la población, en este caso ya de manera general, o la nación, podemos decir ahí, ¿no? Y su extensión y limitación está determinada por el Estado. El Estado peruano, el Ejecutivo, el Ejecutivo realiza la demarcación, cuál es la extensión de nuestro territorio, ¿no? Todo, por el norte, por el sur, por el este, por el oeste, por el suroeste, todo. Y el legislativo aprueba esa demarcación territorial. Pero recuerden que el territorio no solo es el suelo. En el territorio tenemos a lo que es el espacio aéreo, por ejemplo, tenemos a lo que es el subsuelo, tenemos también al espacio marítimo, el mar de Grau, por ejemplo, ¿no? En el territorio, así en sus descripciones, no creo que se encuentren problemas, eso es demasiado sencillo. El ordenamiento jurídico. Acá sí en el ordenamiento jurídico todo va a derivar de nuestra Constitución y algunos tratados internacionales de los que el Perú es partícipe, ¿no? Por ejemplo, acá nos dice ordenamiento jurídico, conjunto de leyes que son usadas para dirigir al Estado, ¿no? Por ejemplo, en la Constitución están los estados de excepción. Es un tema que vamos a trabajar después también. En la Constitución está el estado de emergencia en el que estamos ahora nosotros. Y ese estado de emergencia nos ha ayudado a que nosotros podamos estar en nuestras casas, cuidar de nuestra salud y todo ello, ¿no? Y todo se centra en la Constitución y las leyes o normas, acá dice normas y normas, debe ser normas chicos acá, y las normas que, ahí está, y las normas que se derivan de ella, de la Constitución. ¿Por qué leyes o normas que se derivan de ella, la Constitución? Porque las normas que tenemos se van a derivar de ella siempre, porque esa es la madre de las leyes, nuestro país, por decirlo así, ¿no? Existe el derecho a la vida, perfecto, ¿no? Ahí está la ley de homicidio, me prohíbe matar, el feminicidio, por ejemplo, ¿no? Ahí está todo tiene relación, chicos. Y luego tenemos a la soberanía. ¿Qué viene a ser la soberanía? La soberanía es algo muy sencillo. Decimos, él es el soberano, él tiene la soberanía. ¿Cómo así? Por ejemplo, Vizcarra tiene soberanía. ¿Por qué? Porque él tiene o es la potestad que tiene el Estado de hacer cumplir sus disposiciones dentro del territorio, ¿no? Acá que nos dice, potestad que tiene el Estado de hacer que dentro del territorio imperen sus leyes y las decisiones de su gobierno. Por ejemplo, ¿no? Cuando Vizcarra nos dijo, estaremos en un periodo de aislamiento social obligatorio, el toque de queda será de tal hora a tal hora, perfecto, nosotros tenemos que acoplarnos a eso.
Eso es la soberanía. La soberanía son las decisiones que el Estado va a plasmar, va a imponer en la sociedad. Obviamente que deben ser decisiones buenas y favorables para nosotros, las personas, ¿no? No nos pueden decir, todos están obligados a mandar a una persona, ¿no? No podría darse eso de ahí, ¿no? Eso atenta ya contra nuestro Estado social de derecho que garantiza la vigencia de nuestros derechos. Entonces, en base a eso, la soberanía es la potestad del Estado, porque nosotros le hemos dado el poder, hemos elegido a nuestros gobernantes, ¿no? A nuestros congresistas, por ejemplo, a nuestro presidente, el presidente ha elegido a los ministros, son cargos de confianza. Entonces, en base a eso, el Estado va a imponer sus decisiones, porque nosotros le hemos cedido esa facultad. Y está, chicos, entonces, en base a esto, de repente tienen algunas preguntas, algunas interrogantes, alguna duda, chicos. ¿Alguna duda, alguna interrogante, chicos? A ver, por ahí de repente. ¿No tienen alguna duda? A ver, entonces, si no hay dudas, podemos continuar. Uy, acá está. ¿Qué podemos decir sobre el Estado peruano? ¿Qué podemos decir sobre el Estado peruano? Ahora sí nos vamos a centrar en nuestro Estado, ¿no? Nuestro país lleva por nombre la República del Perú, aunque muchas veces decimos Perú nada más, ¿no? Pero nuestro país lleva por nombre la República del Perú. Ahora, nuestra república es democrática. Podemos apreciar los procesos electorales para elegir a nuestras autoridades. Es democrática, ¿no? El voto, la mayoría, todo eso. Es social. ¿Qué quiere decir que es social? Que va a garantizar la vigencia de nuestros derechos, ¿no? De repente en nuestro país, por ciertas dificultades, no puede garantizar tanto el derecho a la salud, ¿no? Lo que podemos apreciar en las noticias, ¿no? No hay suficientes camas para los pacientes de UCI y todo ello, ¿no? Pero es social, y por social se entendería que garantiza la plenitud de nuestros derechos, la plenitud, la plena vigencia de nuestros derechos. Es independiente, ¿no? Acá de repente, para que se entienda de manera sencilla, nuestra declaración de independencia, ya no estamos direccionados por otros estados. Nosotros tenemos la facultad de tomar nuestras propias decisiones como Estado, como país, para un futuro mejor. Y luego tenemos la soberana, ¿no? Que nosotros ya tiene que ver con la soberanía, donde el Estado sí va a poder imponer sus decisiones, obviamente para bien y en pro de la población. Luego por acá tenemos que la República del Perú, nuestro país, se sustenta en la división de poderes, ¿no? Tenemos tres poderes, que es el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, donde no son poderes básicamente intocables. No quiere decir que si estoy en el Ejecutivo ya no voy a ir a la cárcel nunca o puedo delinquir, no quiere decir eso. Si estoy en el Legislativo, voy a poder hacer lo que quiero, o en el Judicial, mira, soy juez, no me pueden acusar. No, no, no. Lo que podemos apreciar en la actualidad es que básicamente estamos en un momento o una situación, o bueno, antes de este estado de emergencia, donde los que estaban en los tres poderes del Estado se veían inmersos en actos no muy adecuados para su función, ¿no? Entonces, entre los tres poderes hay una especie de control. Por ejemplo, el legislativo puede retirar al presidente a través de la figura de la vacancia, o puede aceptar su renuncia. El Ejecutivo vimos que puede disolver el Congreso, ya sabemos cuál es la razón para disolver el Congreso, ¿no? Que se haya negado, censurado dos votos de confianza, dos consejos de ministros. El Poder Judicial va a poder investigar a los congresistas cuando se levante la inmunidad, a los ministros, por ejemplo, ¿no? Entonces, entre los tres poderes hay un control, ¿no? Hay una suerte de control entre ellos, uno que muchas veces son usados como amenaza, pero no es que los tres poderes sean tan separados, ¿no? Que cada uno ve sus cosas, no, no. Por eso nuestro país se sustenta en la división de poderes, que son los tres poderes que acabamos de ver acá, ¿no? Y que van a ser motivos de las siguientes clases. Luego tenemos por aquí algo importante en el artículo 44, que son los deberes del Estado. Acá les decía, ¿no? El aspecto de que el Estado sea social implica que el Estado garantiza la vigencia de los derechos, ¿no? Por ejemplo, un deber del Estado es defender la soberanía nacional. No podemos permitir que nos invadan de nuevo o que personas de diferente nacionalidad tengan cargos en los poderes públicos como presidente, como congresistas, como jueces, por ejemplo, ¿no? Tenemos que defender la soberanía nacional, garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, ya vimos que se sustenta eso,
proteger a la población de amenazas contra su seguridad. En este caso tenemos una gran amenaza a nivel mundial, y en nuestro país no es la excepción, la enfermedad de coronavirus o COVID-19, ¿no? Y está tomando medidas para protegernos de ello, promover el bienestar y sustentar la justicia, ¿no? Ya vimos que se eliminó el ex Consejo Nacional de la Magistratura, que regalaba de cierta manera, ¿no? O hacía o tenía actos de corrupción en el nombramiento de los puestos de jueces y fiscales, y ahí se está intentando promover y sustentar la justicia nuevamente con la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Establecer y promover la política de fronteras. Por ejemplo, en la Constitución establece que un extranjero no puede comprar un territorio a 50 kilómetros de la frontera. Los extranjeros no pueden comprar territorio bien pegado a la frontera, está prohibido por nuestra Constitución, por ejemplo, ¿no? Ahí es un ejemplo de establecer y promover las políticas de las fronteras, ¿no? También tenemos que tener al ejército peruano ahí por motivos de seguridad nacional y todo ello. Ahí está, chicos. Entonces, esto es lo que podemos decir del Estado peruano. De repente tienen alguna duda, pregunta o interrogante. No podemos continuar. A ver, chicos, alguna pregunta de repente. Parece que no. A ver, acá sí de repente vamos a tener preguntas, porque vamos a ver varias instituciones públicas. La estructura del Estado peruano. Son 3 niveles. Y los nombres no son difíciles. Primer nivel, segundo nivel y tercer nivel. Acá tenemos al primer nivel. ¿Qué podemos decir del primer nivel? O nivel nacional. Ya si decimos nivel nacional nos genera una idea, ¿no? Nivel nacional. En el primer nivel de nuestro Estado peruano tenemos a los 3 poderes del Estado: ejecutivo, legislativo, judicial. Ya los habíamos mencionado en el ejercicio anterior, ¿no? Cuando decíamos que el Estado se sustenta en la división de poderes. Ahí está. Pero aparte de los 3 poderes del Estado, tenemos a los organismos constitucionales autónomos, o también conocidos como organismos autónomos, o también conocidos como organismos constitucionalmente autónomos. ¿Qué quiere decir esto? Que la Constitución le da la calidad de autónomo. ¿Y qué quiere decir que es autónomo? Que no le debe obediencia a nadie. Los organismos que vamos a ver a continuación no están sujetos o no le hacen caso a lo que diga de repente los miembros del Ejecutivo, los del Legislativo, ni los del Judicial, ¿no? A menos que por ley sea establecido así. Pero el hecho de decir que son autónomos quiere decir que ellos van a tomar sus propias decisiones, que ellos van a tomar las directrices, van a emitir sus decisiones en el marco de decisiones, ¿no? ¿Cuáles son los organismos autónomos que tenemos? Los agrupamos en 3. Organismos tutelares, van a proteger, resguardar. Organismos del sistema electoral, ya su mismo nombre lo indica. Y luego tenemos a los organismos de control económico. ¿Cuáles son los organismos tutelares? Recuerden, estos están dentro del primer nivel o nivel nacional. Los organismos constitucionales autónomos. Vamos a ver, organismos tutelares. Acá tenemos, por ejemplo, el Tribunal Constitucional, el máximo intérprete de la Constitución, donde, por ejemplo, se sometió el habeas corpus en última instancia para que Sofía Fujimori o Keiko Fujimori salga de prisión, ¿no? Donde sabemos que se le brindó, se le declaró fundado, ¿no? Su recurso de habeas corpus, por ejemplo. Luego tenemos el Ministerio Público, aquel que se dedica a investigar los delitos, ¿no? El fiscal, por ejemplo, ¿no? Él va con las pruebas, así como casi un detective, empieza a investigar, a recabar sus testimonios, todo ello, ¿no? El Ministerio Público, ya está Domingo Pérez, por ejemplo, que es aquel que investiga a Keiko. Luego tenemos la Junta Nacional de Justicia. Antes existía el Consejo Nacional de la Magistratura. Hoy en día existe la Junta Nacional de Justicia y tiene las mismas atribuciones con algunas extra que en su momento ya lo desarrollaremos, ¿no? Pero de manera general, ¿de qué se encarga la Junta Nacional de Justicia? Nombrar, remover y ratificar jueces y fiscales. Nombrar cuando son nuevos en el cargo, remover cuando han cometido actos no dentro de sus atribuciones y los van a retirar del cargo, y renovar cuando transcurrido el periodo de 7 años de un juez y un fiscal ha hecho un buen trabajo, le van a dar 7 años más para que siga trabajando en esta honorable labor, ¿no? Y luego tenemos la Defensoría del Pueblo.
aquella que resguarda y protege y vela por la vigencia de los derechos de las personas, ¿no? Ahí está, ahí tenemos al defensor del pueblo. Ahora, en los organismos del sistema electoral sí tenemos a tres muy conocidos. El RENIEC, decimos el RENIEC porque es el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Tenemos la OMPE, Oficina Nacional de Procesos Electorales, y JN, el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? RENIEC, por ejemplo, se encarga de inscribir los nacimientos o asentar los nacimientos. Cuando nace, no, mira, ya nació el pequeño, la pequeña, vamos a asentarlo, dicen, ¿no? Vamos a RENIEC a inscribir su nacimiento. También los cambios de estado civil, soltero, casado, se han divorciado de repente. También las defunciones, si una persona fallece, así como una persona cuando nace se le inscribe en RENIEC, también cuando fallece se inscribe en RENIEC y ahí ustedes pueden solicitar su acta de defunción, por ejemplo, ¿no? Y tenemos por último al Jurado Nacional de Elecciones, donde ahí sí ya tenemos aquel que va a fiscalizar todo el proceso electoral. Va a ser como el juez o el jurado del proceso electoral, ¿no? Va a verificar que todo se lleve bien, que se cuenten bien, que no existan actos de corrupción, por ejemplo. Y luego tenemos a los organismos de control económico, también son tres. El BCRP, el Banco Central de Reserva del Perú, cuya función primordial es preservar la estabilidad monetaria de nuestro país, ¿no? Que no exista inflación, que no exista deflación, de eso se encarga el BCRP. Luego tenemos a la Contraloría General de la República. ¿De qué se encarga la Contraloría General de la República? Va a supervisar la ejecución del presupuesto. Si a un municipio le dan 10.000 soles para una obra, la Contraloría verá que esos 10.000 soles sean ejecutados en esa obra. Se encarga de supervisar la ejecución del presupuesto, ¿no? Luego tenemos a la SBSAFP. ¿Cómo si SBSAFP? La SBSAFP es la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradora Privada de Fondos de Pensiones. Y su mismo nombre nos dice de qué se encarga. Es la superintendencia que va a ver la banca, todos los bancos, ¿no? Excepto el BCRP, que también es autónomo. Seguros, ¿no? Seguros, todas las compañías de seguros, RIMAX Seguros, por ejemplo, ¿no? Y las AFP, las administradoras privadas de fondos de pensiones, están supervisadas por la SBS. Si tienen una queja, donde pueden presentarla a la SBS AFP. Ya está, chicos. Entonces, todo esto de acá tiene que ver con el primer nivel del Estado, un nivel nacional. Luego por acá ya vamos a ir concluyendo, vamos a ver el segundo nivel o nivel regional. Ya tenemos acá los gobiernos regionales, ¿no? Un poco más reducido. Y por último, en el tercer nivel, al nivel local, ¿no? Los gobiernos provinciales, por ejemplo. Y los centros poblados que por la Constitución también están reconocidos. Hay centros poblados donde no se cuenta con una municipalidad, pero la Constitución faculta a los miembros de los centros poblados a organizarse y tener sus autoridades. Y obviamente las atribuciones están establecidas en la Constitución, así que sí es legal todo eso de ahí. Así como las rondas campesinas, por ejemplo, están en la Constitución. Cuando veamos el Poder Judicial, vamos a ver que las rondas campesinas son autorizadas por la Constitución. Uy, por acá dice que la conexión es inestable. A ver, de repente hay problemas para que me escuchen, chicos, pero si no, podemos continuar. Como les decía, ¿no? La Constitución reconoce la existencia de los centros poblados, donde ellos mismos o los pobladores pueden elegir a sus autoridades, ¿no? Por ejemplo, las personas de los centros poblados eligen a un juez llamado juez de paz, que también lo vamos a ver cuando desarrollemos el tema de poder judicial, ¿no? Entonces, con esto nosotros damos por, con esto nosotros concluimos lo que es el tema de Estado, la parte teórica. Ya luego en temas futuros nos tomamos el tiempo de dar desarrollo a poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial, porque no solamente es decir poder legislativo da leyes y ya, no, hay más cositas, ¿no? Vamos a ver qué requisitos se tienen que cumplir para ser presidente, para ser ministro, para ser vicepresidente, qué sucede si el presidente muere, qué sucede si el Congreso se disuelve, bueno, son cositas que ya las hemos visto, ¿no? Pero tenemos que explicar todo esto de ahí en el Poder Judicial, qué pasa con los jueces, quién los nombra, dónde estudian, dónde se capacitan. Hay una academia para jueces, ¿sí sabían? Se llama la Academia de la Magistratura, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto es como que un adelanto, una introducción a lo que vamos a ver en futuras clases. Ahora sí, si no hay preguntas, chicos, a ver, algunas interrogantes para poder pasar a desarrollar la práctica.
A ver, chicos, de repente alguna pregunta, alguna duda. En el chat ya saben, pueden escribir. Recuerden acá el elemento de la nación o la base es la persona, no es la población. ¿Alguna preguntita, chicos? A ver, por aquí. A ver, me parece que no tenemos alguna participación. Pregunten, chicos. Si no hay participación, vamos a pasar a desarrollar la práctica. Un momento, a ver. Bien, chicos, ustedes tienen la práctica ahí a la mano. A ver, por favor, todos con un sí o con un ok, nada más, así como por ejemplo, yo tengo la práctica aquí, ¿no? Yo les envío un ok, por ejemplo, ¿no? A ver, ustedes, chicos, si ya tienen su, su práctica ahí a la mano o ahí virtual, a ver, chicos, por favor, confirmen si tienen su práctica todos ya para poder ir de la mano desarrollando. A ver, chicos, por favor, todos confirmen si ya tienen su práctica ahí con un ok o con un sí, chicos. A ver, chicos. A ver, chicos, por favor, todos. Confirmen con un sí o con un ok, chicos. A ver. Para empezar con la práctica. Si podemos empezar. A ver, chicos, ya. Bueno, veo que si no escriben. A ver, por acá nos dicen. Hubo una pequeña complicación con la plataforma Zoom, me parece. A ver, Alexandra nos dice fue. Bueno, Ya se ve la imagen, profesor. Continúe nada más. ahí ya, listo, listo, chicos, listo. Dice que ya lo escucho, ya está. A ver, chicos, miren, vamos acá a ver la pregunta, ¿no? Habíamos hablado de manera inicial sobre las teorías. Vamos acá a ver. Las primeras preguntas son sobre la teoría. Miren, ¿qué nos dice la 1? La teoría organicista era la primera que desarrollamos. Sobre el origen del Estado se diferencia de la teoría de la naturaleza social del hombre. ¿Por qué? Al terminar de explicar, les dije algo muy importante sobre la teoría organicista, ¿no? Que como se asemejaba a la persona y no se genera de la noche a la mañana, tiene que ver con el tiempo, ¿no? Y muy bien, por acá su compañera Alejandra nos dice que la sociedad es el producto de la evolución de la historia, ¿no? El paso del tiempo. Muy bien, han estado atentos. No estaba en la diapositiva, pero lo mencioné al último. Muy bien, Alejandra. En la 1 la C, la diferencia de la organicista con la naturaleza social es que el organicista tiene que tener un transcurso del tiempo, ¿no? O la evolución en la historia o paso del tiempo. Lo pueden presentar de manera diferente, pero en el fondo nos dice que debe pasar un tiempo considerable. En la 2 nos dice, sobre el origen del Estado se han dado varias teorías. ¿Qué ejemplo podrías encontrar en los enunciados dados para demostrar la teoría del contrato social de Rousseau? A ver, acá nos están hablando del contrato social de Rousseau. La teoría del contrato. Miren, uy, justo en la primera tenemos alternativa correcta que nos dice que es la convención de los hombres. Contrato social o convención de los hombres viene a ser lo mismo, chicos, no se preocupen por eso. Por acá, verdaderos seres vivos, organicistas, superestructura, lucha de clases, necesidad impuesta, naturaleza social, necesidades, naturaleza social, ¿no? Entonces, en la 2 la clave correcta es la letra A. Vamos por la 3. En clase se discute sobre las teorías. A ver, por acá, Peña nos dice la 3D. Vamos a ver, vamos a ver. En clase se discute sobre las teorías que hablan sobre la formación del Estado.
resaltando aquella que considera que la estructura económica, acá está la palabra clave, ¿no? La estructura económica es la que determina y acá también otra palabrita clave, superestructura política, ideológica. Esa es la teoría de la lucha de clases, ¿no? Que fue sustentada por Marx y Engels, ¿no? Y en economía también debe recordar que se hace referencia un poquito también a Marx y a Engels ahí. Muy bien, Peña. 3 de 4. Son enunciados, a ver por acá, Peña nos dice a 4 la A, vamos a ver. 4A sería 1 y 2, a ver, vamos a ver. Enunciados relacionados con la teoría de la lucha de clases. A ver, teoría de la lucha de clases. Vamos a hablar de la teoría de la lucha de clases. A ver, por acá. Lorenzo nos dice 4A también, vamos a ver. Uy, acá está la palabrita clave, ¿no? El Estado es una superestructura de opresión de la clase poseedora. Muy bien. La 1 sí es, entonces, la premisa 1 sí es. 2, la estructura económica es lo que determina la superestructura política, ¿no? También acá está. El Estado proviene de la convención, nuestros contratos sociales, de sexo masculino organicista, la necesidad, la naturaleza social del hombre. En la 4, muy bien, también Benjamín, muy bien, tenemos en la 4, 1 y 2, 1 y 2. 5. Representa la teoría de la lucha de clases. ¿Quiénes son los representantes? Está sencillo, ¿cierto? Por acá Peña nos dice la B. A ver, pero miren, nos dicen son ciertas, excepto. Nos dicen son ciertas, excepto. Tengan en cuenta eso, por favor. Son ciertas, excepto. A ver, Platón. Vamos a marcar los que son de la lucha de clases. Y como nos piden excepto, las que no están marcadas sería la clave, ¿ya, chicos? A ver, son ciertas, excepto. Representante de la lucha de clases. Platón, naturaleza social. Rousseau, contrato. Hobbes, contrato. Marx y Engels son de la lucha de clases, pero como nos piden excepto, sería 1, 2 y 3. Muy bien, sería 1, 2 y 3, ¿cierto? 5, la letra B. Muy bien, todo muy bien. Peña, Gutiérrez, Murillo, muy bien. Navarrete también, muy bien, muy bien. 6. La estructura económica, miren acá al inicio nada más nos presentan prácticamente la clave ya, la estructura económica, no el resto ni siquiera deberíamos leerlo, pero vamos a ver, es lo que determina la superestructura política ideológica, esa es la lucha de clases, muy bien Lorenzo, muy bien Peña, la E, ¿cierto? 6E. 7. Teoría sobre la formación del Estado que sostiene que el Estado proviene de la convención, miren, convención de los hombres, convención o contrato, ¿cierto? Contrato social, muy bien, muy bien. 7A. 8. Afirmaron como origen del Estado, dada la insuficiencia. ¿Quién decía que el hombre no es autosuficiente? La insuficiencia. Platón nos decía eso, ¿cierto? Muy bien, Peña, muy bien, Lorenzo. La teoría de la naturaleza social del hombre, por Platón, ¿no? En la 9, ¿qué nos dice la 9? Organismos del primer nivel. A ver, primer nivel quiere decir nivel nacional. Primer nivel, muy bien. Jacobo también muy bien. 9. Organismos del primer nivel nacional, que ya existe, pero cumplía las mismas funciones como nombrar, remover y ratificar jueces y fiscales. ¿Cuál es esa de ahí? La que nombra, remueve jueces y fiscales es la Junta Nacional de Justicia. Muy bien, Lorenzo, 9C. La E no podría ser, Gutiérrez, la E nos dice la Contraloría. La Contraloría, recuerden, se encarga de supervisar la ejecución del presupuesto, de los caudales del Estado. La que se encarga de nombrar, remover, ratificar jueces y fiscales es la Junta Nacional de Justicia, pero antes existía el Consejo Nacional de la Magistratura. Ya está, 9C, 10, vamos con la 10. Cuando mencionamos el elemento nación, se desarrollan dos teorías o vertientes. ¿Cuáles son? Aquí está la preguntita que les hice, ¿no? Sobre si era la población o si era la persona. 10C, muy bien, Lorenzo, muy bien. Y ya habíamos dejado bien en claro que la persona era la base del elemento nación, que se desarrolla dentro del territorio. Pensador que considera que el hombre es un ser social por naturaleza. Esa está bien sencilla, ¿no? 11B, 11B. 11B, 11B. Muy bien, muy bien, Sierra, muy bien, Peña. Porque Platón nos decía que el hombre no era autosuficiente, ¿no? 12. Elemento del Estado que comprende tanto el subsuelo, suelo, aire. Ya, ese está bien sencillo también, ¿no? Ese es el territorio, ¿no? Que comprende todo. Ahí está, 12C, muy bien, muy bien.
Muy bien, Peña, muy bien. Gutiérrez, Sierra, Córdoba. 13. Son elementos del Estado. A ver, por acá me dicen la C, pero tengan cuidado, chicos. Nos piden las falsas, nos piden las falsas. Muy bien, Sierra, muy bien, Peña, muy bien, Murillo. Tengan cuidado, chicos, acá. Son elementos del Estado. El territorio sí lo es, la nación también, el gobierno, el primero que desarrollamos, soberanía, las potestades del Estado de imponer sus decisiones, ordenamiento jurídico también, pero como nos piden las falsas, sería ninguna, ¿cierto? 13D. Muy bien, se dieron cuenta ahí. 9. Uy, acá debería ser, acá faltó un poco de corrección nada más, esta debería ser 14, no se preocupen chicos, y acá puedo modificar. Esta sería 16, esta sería 17, por acá, ahí está 18 y 19. Muy bien chicos, por acá por último tendríamos 20, ahí está. A ver, en la 14, ¿qué nos dice? En la 14, elemento del Estado que comprende todas las personas comprendidas en el territorio. Uy, 14. Ah, ¿cierto? Muy bien, Peña, muy bien, Cruz. A ver, Lorenzo nos dice 14B. El gobierno no podría ser porque el gobierno son las instituciones que sí son operadas por personas, ella dirá. Muy bien, ya se dieron cuenta. 15. A ver, la 15. El Banco Central de Reserva del Perú está comprendido en la E, me dice, quinto nivel, no hablamos de un quinto nivel. Cuarto, peor. Tercero, no. Ahí están gobiernos provinciales, centros poblados. Segundo nivel, regiones en el primer nivel, ¿cierto? En la E. Entonces en la 15 tenemos la E. Muy bien, Peña, Murillo, Jacobo, muy bien. Lázaro, Córdoba, muy bien, me da gusto, me da gusto. 16. Es el elemento del Estado que comprende a la constitución política y las leyes. Ese viene a ser el ordenamiento jurídico, ¿no? Muy bien. 16, muy bien, Córdoba, Sierra, Peña, Murillo, muy bien, Gutiérrez, muy bien, Jacobo, muy bien. 17. Es el elemento del Estado que comprende el poder del Estado peruano para imponer sus decisiones. Para imponer decisiones, esa era la soberanía, ¿no? El soberano. Por ejemplo, en economía vamos a ver la soberanía monetaria. Si es soberanía, facultad para imponer decisiones. Si es monetaria, la facultad que tiene para imponer nuestro sistema monetario. En este caso, nuestra moneda se llama sol. Si el gobierno decide que nuestra moneda se llame luna, lo puede hacer, no hay problema. Simplemente que ya tiene que ver toda la tramitación, ¿no? Eso es la soberanía, la facultad de imponer sus decisiones. Muy bien, Murillo, muy bien, Jacobo, Córdoba, Gutiérrez, por acá tenemos Sierra también, Peña, muy bien. La 18, a ver, miren, 3 docentes dialogan sobre las teorías de la formación del Estado. Vamos a hablar de las teorías de la formación del Estado. A ver, en la 18 me dicen que la B y la E son iguales. Uy, bueno, a ver, si esa sería la clave, podemos marcar cualquiera de las dos, chicos. A ver, vamos a ver acá, vamos a ver. La teoría ya la sabemos, así que podemos dar la clave correcta, no se preocupen. A ver, nos dice, 3 docentes, a ver, contrato social, naturaleza social. Sí son iguales, ahí de repente un error al momento de tipear, pero no se preocupen que con la teoría, como les digo, sí vamos a poder ver la clave correcta, no se preocupen. A ver, 3 docentes discuten sobre la teoría del origen del Estado. El primero dice que el Estado se formó porque el hombre era egoísta y antisocial. A ver, el primero nos dice que se formó porque el hombre era egoísta y antisocial y tuvo que derogar sus derechos y tuvo que derogar sus derechos a una institución omnipotente. Esa era la teoría del contrato social, ¿cierto? Donde el hombre era malo. Ahí teníamos a Hobbes, ¿no? Con el Leviatán, todo esto. Entonces, la primera es contrato social. Vamos con la segunda. El segundo, con el Estado se formó porque el hombre individualmente es insuficiente. El hombre es insuficiente. Esa era de Platón, ¿no? El hombre no es autosuficiente, necesita de la colectividad. Y el tercer docente afirma que el Estado es como un ser vivo, la teoría organicista, ¿no? Dotado de razón y sensibilidad. Muy bien, tenemos control social, tenemos naturaleza social y tenemos organicista, ¿no?
Muy bien, vamos a ir por la B, vamos a ir por la B, chicos, ¿ya? Vamos a ir por la 18, la B. 18, la B. Y la B son iguales, así son iguales. Ya ustedes pueden elegir, ¿no? Son libres de marcar, pero ya sabemos y entendemos que es contrato social, que es naturaleza del hombre, y el último, la organicista, no hay problema en eso. Vamos con la 19. Son representantes de la formación del Estado sobre contrato social. Acá teníamos dos. A ver, por acá nos dice Sierra, Peña, Uribe, dice la C. A ver, la C. La C nos dice solo 2 y 4, ¿no? Tenemos a Thomas Hobbes. Uy. Y tenemos por aquí a Rousseau, ¿cierto? 19, solo 2 y 4. 19, C. Ahí está, 19, C. Ya está. 20, muy bien, gordo, muy bien, Cobo. 20 nos dice la tesis. A ver, la 20 nos dice. A ver, en la 20, chicos, a ver ustedes en la clave, en la 20, en la clave, chicos. Bien, avanzando con la clave. Ya está, a ver, la 20, la D, me dice por aquí Peña, la 20, la D. La tesis, el Estado es una superestructura. Ya, con el hecho de leer esto de acá ya tenemos que tener la clave, ¿cierto? Muy bien, la 20, la teoría de la lucha de clases, ¿no? Muy bien, Peña, Sierra, Lázaro, muy bien, muy bien. 21. Acá he elegido tres preguntitas para recordar lo que habíamos trabajado en las clases pasadas, chicos, ¿ya? Son preguntitas de matrimonio y de familia por ahí. Miren, dice, el derecho subjetivo familiar por el cual se reconoce una serie de deberes y derechos para defender, para defender el cuidado de los hijos hasta que adquieren la mayoría de edad. ¿Cuál es esa de ahí? Muy bien, ¿cierto? Hasta que adquieran la mayoría de edad es la patria potestad. Si me dijeran la que entra en vez de la patria potestad sería la tutela, ¿no? Pero en este caso la E, muy bien, patria potestad, ¿no? De los padres hacia los hijos, no puede ser de tíos a otras personas, tiene que ser de padres a hijos. 22. Causales para el fenecimiento, o sea, se acaba, se extingue, termina. ¿Cuándo termina el régimen de separación de patrimonios? Por separación de cuerpos, habíamos establecido que no. Si el matrimonio nunca fue válido, sí, nunca existió. Cambio de régimen patrimonial, también. La declaración de ausencia, que básicamente equivale casi a una muerte. Tenemos por acá 2, 3. A ver, no. Uy, la declaración de ausencia no es, chicos, no es porque ya existen bienes propios de cada uno. Tenemos acá muerte de cada uno de los cónyuges, ¿no? Tenemos 2, 4 y 5. Entonces, en la 22 tenemos la D. 22, la D. Muy bien, Peña. 22, la D. 23. La curatela se aplica a. Recuerden, la curatela era para los mayores de edad, pero que tenían una característica especial. Mayores de edad declarados interdictos, ¿no? El interdicto era el incapaz, pero ya saben que el término incapaz se vio minimizado y no se usa mucho en el ambiente jurídico. Ahora decimos que son, en este caso, son los interdictos. 23 de muy bien, por acá Gutiérrez, muy bien Jacobo, muy bien Lázaro, Peña también han participado activamente. Incapaz en el sentido de poder, hay una incapacidad para poder ejercer los derechos con plenitud, ¿no? Por ejemplo, una persona mayor de edad que tiene dolencias psicológicas, esquizofrenia, por ejemplo, ¿no? En un nivel muy agudo, no le vas a poder dar la administración de sus bienes porque le pueden engañar. Mira, un caramelo por tu casa, firma el contrato, ya te pagué supuestamente, ¿no? A ese sentido se refiere el hecho de ser incapaz en el ejercicio de los derechos. En ese sentido es Alejandra. Ya está, entonces con esto hemos logrado concluir la sesión. A ver, chicos, de repente tienen alguna interrogante, alguna duda, alguna preguntita por ahí de repente, algo que hayan podido leer, han estado repasando de repente. ¿Alguna preguntita, chicos? A ver. Uy, si ya no tenemos algunas interrogantes, de repente, a ver.
Una preguntita por ahí, algo no quedó claro de repente, o se les generó una duda. Si no hay más dudas, en la tarde, ya saben, chicos, tenemos el curso de economía, no se olviden. Vamos a ver un temita interesante. A ver, chicos, si ya no hay preguntas, entonces podemos dar por concluida, a ver, la sesión. Una interrogante de repente. A ver, por aquí, me da mucho gusto que han participado activamente. La mayoría han estado muy bien, muy bien. Me da mucho gusto. A ver, por acá hay un mensajito, a ver, de parte de Córdoba. ¿Qué nos puede decir Córdoba? Me parece que tiene un interrogante, a ver. Compañero parece que tiene una duda. Si tiene interrogante, chicos, por favor, de repente han leído algo por ahí, tienen sus libros. Ya saben, chicos, deben seguir estudiando, esmerándose. El estudio no puede detenerse. ¿Cuál es el principio bajo el cual se organiza nuestro Estado? Si hablamos de principios, tenemos que ver en qué aspecto nos vamos a enfocar, ¿no? Pero nuestro Estado está bajo el principio de la separación de poderes, como ya lo habíamos visto, porque tenemos tres poderes que ya había dicho que no son como que intocables cada uno por separado, ¿no? Existe una especie de control entre ellos. Ese es el principio, ¿no? También, bueno, podríamos describir casi todo como un principio, ¿no? De la democracia, principio, ¿no? De garantizar los derechos, el ser social, todo eso. Pero nuestro Estado como tal tiene los tres poderes, ¿no? Y de ahí ya se desligan todos. Y también no olviden a los organismos autónomos, que son autónomos porque la Constitución lo establece así. Eso es, Brando. Muy bien, de repente otra pregunta, a ver. Brando dice, gracias, no hay problema, no hay problema. En la tarde, chicos, ya saben, en economía, vayan leyendo un poquito también, sus preguntitas. Por acá nos dice, hay unos enunciados en la práctica. Algunos enunciados son preguntas que en la práctica, chicos, no son preguntas que de repente yo puedo inventar, ¿no? Porque eso no sería muy favorable ni para mí ni para ustedes, porque no les van a preguntar eso, ¿no? Pero en la práctica hay preguntitas que han sido motivos de examen de admisión, otras que han sido transferencia del CEPUN, la mayoría, y de repente algunos enunciados son para despistar, ¿no? O para hacer generar duda. Por acá su compañera nos dice, ¿no? A ver, por acá nos dice suspendida por el Poder Ejecutivo. La garantía constitucional, a ver, por acá su compañero Paul nos dice, la garantía constitucional que puede ser suspendida por el Ejecutivo es la irretroactividad de la ley, la inviolabilidad del domicilio, el derecho de apelación, la libertad de trabajo, la igualdad de tributación. A ver, la inviolabilidad del domicilio sería la clave. Paul, esa preguntita de repente no, estoy confundiendo. Su compañera Alejandra era la que decía que no entendía los enunciados. A ver, vamos por partes. Ahora vamos con su compañero. Paul, la clave en tu pregunta es la B. Y ahora te lo explico, pero primero vamos a ver con tu compañera Alejandra. Alejandra nos dice que puede haber en un estado con varias naciones. No podríamos decir que un estado, la nación se unifica. El territorio, ¿no? Imaginemos un cuadradito. Ese es el territorio. Dentro del territorio está la nación. Ahora, si decimos que hay varias naciones dentro de un territorio, no podríamos establecerlo. ¿Por qué? Porque si hacemos eso, estaríamos diciendo que el elemento de la nación sería la población, pero esa teoría ha sido rechazada por la mayoría, por eso que la mayoría en la doctrina ha optado por decir que el elemento de la nación es la persona, y sin distinción si eres del país o eres extranjero, o si hay varios ciudadanos de distintos países en ese lugar, el Estado va a garantizar los derechos a esa nación, porque son las personas, no una población limitada. Por eso les decía que de repente algunas alternativas pueden mostrarse como distractores, ¿no? Y en este caso esa sí es una distracción, Alejandra. Espero me hayas entendido.
Y sobre la preguntita de Paul, Paul nos dice, ¿no? Acá todos, chicos, el mensaje lo pueden leer todos. Paul Caspita Ríos nos dice, ¿no? La pregunta dice, la clave es la B, chicos, ¿ya? Nos dice, la garantía constitucional que puede ser suspendida por el Poder Ejecutivo es, por ejemplo, en este momento, la inviolabilidad del domicilio es un derecho que tenemos todos, pero está suspendido porque el estado de emergencia nos faculta para suspender ese derecho. Si ustedes buscan en la Constitución, en los estados de emergencia, los estados de excepción, ahí está. Se puede suspender los derechos conexos a la libertad. Por eso no podemos transitar libremente todo el día. Se suspende el derecho a la inviolabilidad del domicilio. Por eso que cuando de repente en un hogar están haciendo una fiesta con varias personas, la policía, sin necesidad de una orden del juez, nada, ellos pueden ingresar. Y no puedes decir es mi propiedad, tú no puedes ingresar. ¿Por qué? Porque está suspendida la inviolabilidad del domicilio. Ese es el derecho ese es el derecho que se puede suspender. Luego, la irretroactividad de la ley, eso sí tiene que ver con ya el ámbito del derecho, ¿no? ¿Qué quiere decir irretroactividad? Que si la ley se publica hoy, sus efectos serán desde mañana. Pero la irretroactividad, ¿qué quiere decir? Que los efectos de la ley serán, por ejemplo, para lo que se cometió hace un año. Eso quiere decir que la ley nunca va hacia atrás, pero hay casos donde sí, cuando son favorables para nosotros. Luego, el derecho de apelación tiene que ver con el Poder Judicial, ¿no? Cuando dicen, nos iremos hasta las últimas instancias, ¿no? Es decir, si un juez me dice que no, puedo apelar a una sala donde hay tres jueces. Si los tres jueces me dicen que no, ya no se llama apelación, sino es un recurso extraordinario de casación, donde voy a que cinco jueces me escuchen, por ejemplo, ¿no? Luego tenemos la libertad de trabajo, es un derecho, no puede ser suspendido eso de ahí en ningún momento, en mi situación. La igualdad en la tributación, un principio de la tributación, es la igualdad. Tampoco puede ser suspendido porque si no nuestro sistema tributario se vería muy, muy afectado. Entonces, espero haber respondido a la pregunta de Paul, también y de Alejandra. Tengan en cuenta todos esos datitos, chicos, ¿ya? Entonces, ahora sí creo que ya podemos dar por concluida la sesión. Muy bien, chicos, cuídense, saben. Hasta luego.